Hola cibernautas, vengo a traer la segunda parte de listas recursión en Scheme. En este vídeo veremos tres ejemplos simples. El primero es sumar todos los elementos de una lista. El otro sería retornar verdadero si un número par hay en la lista. La otra, cómo calcular todas las notas de un curso, ya dependiendo de sus porcentajes. Bueno, primero vamos a definir la sumatoria que va a recibir una lista. Sí, el nombre de la función y lo que recibe. Entonces, como debemos sumar todos los elementos de una lista, ¿cómo sabremos cuándo debemos parar? Porque no hay elementos, pues ahí es cuando viene el caso base de la que vamos a llamar empty. Mira si una lista está vacía. Entonces mire si la lista que va a recibir está vacía. Cuando la lista es vacía, ponga 0 porque vamos a sumar. De lo contrario, entonces vamos a dibujar por acá la lista. Debemos coger el primero de la lista, entonces que sume el primero de la lista. Recordamos cómo se saca con el anterior video tutorial el primero de una lista. El primero de la lista lo sume con, este resto al que vamos a llamar recursión. Como recordamos, la recursión se utiliza llamando la función, poniendo el nombre de la función y volviendo a escribir entonces lo que debería recibir. Entonces, en vez de lista, vamos a poner el resto de la lista. Esto es otra lista, ¿no? Recuerdan, cuando se quita el primero, pues crea una lista con 3, 4, 5 y 6. Y esto sería la recursión. Luego, pues cerramos la suma, cerramos esta placa de condición, cerramos el condicional y el define. Entonces aquí vamos a llamar esta sumatoria. Esta sería nuestra entrada. Sumatoria. Y cuando ejecutamos, me devuelve la suma del 2, 3, 4, 5 y 6. De pronto, para los que no han tenido muy bien claro cómo se utiliza la recursión, vamos a hacer paso a paso lo que haría aquí Racket para hacer esa suma. Yo le digo, bueno, la lista está vacía, empty lista. Entonces mira, no está vacía. Simplemente entonces sume el primero de la lista, 2, sume 2 y hace recursión de sumatoria el resto, es decir, me queda 3, 4, 5 y 6. Él vuelve y analiza otra vez el programa y dice, ¿esa lista es vacía? No. Entonces coja el primero, que es el 3 en este caso. Entonces él vuelve y dice suma 3 y entonces dice que saque el resto. La lista que llevamos, queda 4, 5 y 6. Él llega y vuelve a hacer el mismo proceso y mira si esto es vacío. Como no es, coge el primero, el 4, y dice sume el primero y hace recursión con 5 y 6 otra vez. Ya, mire a ver si 5 y 6 es vacío. No. Entonces coja el primero, que es el 5. Y entonces ya hace recursión con 6 y aquí iría empty, ¿no? Al final de la lista, recuerden la lista. Entonces, ¿esa lista es vacía? No, tiene un elemento. Entonces coja el primero, o sea el 6, y súmelo con ¿qué? Otra vez recursión. Entonces viene y quita el 6 y me deja un empty. Al ver que está empty, o sea está vacía, me pone un 0 acá en la suma.
cerramos esto y lo ejecutamos, debe darme lo mismo. Como ven, está bien. Este sería como un ejemplo pequeño sobre recursión y listas. El otro es que retorne, otro ejemplo es ver si en la lista hay un número de par y que me diga true o false, es decir, si es verdadero o es falso. Definimos la función, llamémosla i par. Yo sé que va a recibir una lista, voy a llamarla L. La condición ¿cuál es? Míreme si la lista está vacía. Entonces, como siempre, mire si la lista está vacía. Generalmente cuando se trata de analizar listas, siempre es mire si la lista está vacía. L es la lista que va a recibir. Cuando la lista sea vacía, pues ¿qué va a pasar? Pues dejémoslo ahorita, miramos qué iría a pasar. Dejémoslo llamado retorno, pero ahorita miramos qué pasaría. De lo contrario, bueno, ahora resulta que para ver si un número es par, utilizamos esto, even, y signo de pregunta, significa, ¿el número es par? ¿Cuál número? Pues si tenemos una lista, el número, o sea, tendríamos que sacar el primero de esa lista. Si es par, dígame true. Si hay algún par ahí, si el primero de la lista es par, dígame true. De lo contrario, hacemos la recursión. Si vuelvo a poner L, me va a poner la misma lista. Pero como ya retornó y vio que el primero de esa lista no es par, entonces simplemente le voy a poner lo que me sobra, lo que llamamos el rest. El rest de la lista, hagamos recursión con ella y entonces ahora sí, la placa base es que si nunca va a ser par, es decir, va a ser res, va a llegar al momento, al final de la lista, que la lista va a ser vacía, porque en ningún momento encontró el par. Como no encontró el par, en el retorno vamos a poner false. Vamos a poner aquí el ejemplo, voy a hacerlo con const. Aquí está la lista, me va a decir que sí hay. Voy a hacer otra, aunque no haya par. Esa la voy a hacer con list. Ejecutamos, una me dice true, la otra me dice false. Este sería el segundo ejemplo. El tercero es dar notas de todo un curso dependiendo de sus porcentajes. En este ejemplo vamos a utilizar información de videos anteriores que son las estructuras. Entonces, como necesitamos una estructura en la que vamos a almacenar, primero en la estructura voy a poner un comentario. Necesitamos un campo para notas y otro campo para los porcentajes. Entonces, define struct, para definir la estructura, la llamaremos np, pues de notas porcentajes, y va a recibir notas porcentajes. Esta sería como nuestra estructura. Entonces ahora vamos a definir la función que utilizará nuestro usuario, llamada calcular. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir la estructura. Ahora, ¿qué debemos hacer?
Resulta que las notas son listas de las notas de varios estudiantes. Voy a explicar por aquí, digamos, las notas. Va a tener una lista. Esta es la cabeza, digamos que acá va la cola. Y dentro de esta lista, digamos, la lista con cons para variar, la cabeza y la cola. Dentro de esta lista en la cabeza va a haber otra lista con las notas. En la cola pues se iniciaría otra, que también dentro tiene otra lista. Esta es la cabeza y esta es la cola. Vamos a acá hacia adentro. ¿Sí me entiendo? Cada elemento que tiene la lista va a ser otra lista. Entonces, en nuestra función principal vamos a decir que la estructura, bueno, ¿qué debe hacer? Como debe retornar las notas, entonces hacemos una condición de parada que me mire si las notas de la estructura que me entran son vacías. Como ya sabemos, para sacar las notas pues le decimos vaya np la estructura a notas de qué, de este dato que me entra. Tenemos los datos para mayor comprensión del dato que me entra. Mírenme, como esto es una lista grande con varias listas, pues entonces, y al final vamos a poner una lista, vamos a decir emp. De lo contrario, ¿qué vamos a hacer? Es sacar de las notas grandes, o sea, de toda esta nota grande, sacar esta pequeña lista y multiplicarlos por los porcentajes. Como es así, necesitaríamos una función auxiliar. Vamos a llamarla función auxiliar, calcular, calc, aux, que va a recibir los porcentajes y va a recibir las notas por estudiante y va a devolverme un dato. O sea que, como va a devolver un dato, vamos a sacar entonces el first de los porcentajes, la primera nota, y el first de las notas de los estudiantes, y los multiplica para hacer el promedio del estudiante. Entonces uno multiplica el porcentaje 0,2, 0,5, 0,8, el porcentaje ya sea 80%, 50%, lo ponemos aquí, ponemos la primera nota y los multiplicamos entre sí. Como necesitamos saber en qué momentos paramos, ponemos una condición y vamos a decir que sume. Entonces el primero, el porcentaje con el primero de notas, y vamos a hacer entonces nuestra llamada recursión. En este caso sería el resto de porcentajes vamos a hacer entonces el resto de notas, porque ya tenemos nuestro primer dato. Eso, cerramos la suma, cerramos el else
la condición y el define. Ya teniendo nuestro programa auxiliar, vamos a proseguir aquí en este else. Este else va a ser la lista. Sacamos el primero, np notas, dato. Recuerden que np notas dato me saca esta lista y el fields me saca esta pequeña de aquí, que es la que necesito, que son los estudiantes. Entonces esta sería como las notas E. Como entonces necesitamos a calcular auxiliar, lo llamamos acá calc. Los porcentajes cuáles son, pues simplemente vamos a decirle allá np a los porcentajes aquí de la estructura, como la llamamos, del dato. Esos son los porcentajes. Fields np notas datos sería las notas, y este sería calcular auxiliar, y hacemos recursión a esta función principal con el resto de np notas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacemos make np, que se llama la estructura, en notas, como es la primera, vamos a poner el resto de np notas, de este dato, copiémoslo aquí, el resto de este, porque ya tenemos el primero acá sacado y guardado, con, ahora haremos acá los porcentajes, copiémoslos, los pegamos y cerramos el make, cerramos la recursión, cerramos la lista, cerramos el else, el condicional, y ejecutamos. Entonces vamos a decirle llamado calcular, entonces make np const, aquí vamos a hacer la lista primera, va a ser digamos 3, 4, 5, la primera nota, luego otro const con otra lista llamada 555, el empty, digamos que apenas son 2 estudiantes para no alargar el ejemplo, y los porcentajes que sean 0.3, 0.4, 0.4, 0.3 son los porcentajes, y el primer estudiante le queda la nota en 4 y al segundo estudiante le queda la nota en 5. Nos vemos en los próximos videotutoriales de Scheme. Más adelante trataré sobre árboles, los árboles binarios, árboles de busca binarios, etcétera, etcétera. Hasta la próxima.